Bueno, a ver. Quiero mostrarles. Este es un libro sobre liderazgo que Dios me permitió escribir. Se llama Vivir con propósito, descubriendo tu llamado en Dios. Ahí, a ver si se puede ver mejor la lámina. Hay cosas señaladas como, por ejemplo, propósito, asignación, visión, y después vienen las generaciones. Es descubrir el llamado de Dios, vivir y después empezar a vivir con ese propósito. Nada, ¿qué decir de este tema más que poder compartírselo? Hemos encontrado un montón de situaciones en nuestra vida que nos deja un interrogante de ¿será que yo vine con un propósito de verdad? Porque cuando no estamos en la iglesia decimos, no, pero el comunicador de la televisión, ese sí sabe hablar. Cuando vemos un músico decimos, no, pero ese, la verdad que deja un legado, porque fue un perfecto del rock, un perfecto de X música. Un presidente. Es como que notamos que esas personas que están muy allá arriba son las que marcan un antes y un después en la vida. No solo de ellos ni de su familia, sino de muchos. Y ahí es donde podemos ver que, desde nuestro criterio podemos verlo, de que tienen un llamado, una asignación, vinieron a este mundo con algo. Pero después entramos en la iglesia y en la iglesia decimos, no, pero el pastor tiene una asignación, el profeta tiene una asignación, el músico, una vez más, tiene una asignación. Y ya está, se terminó. Hoy hablaba con un chico, albañil, él, de profesión albañil. Y yo justamente le compartía un poco de esta charla. Y le decía, el albañil, yo por ejemplo, yo no soy albañil. A ver, todos podemos hacer cosas dentro de una profesión. Pero de ahí a que lo seas, es otro tema. El albañil, por ejemplo, construye algo y sabe cómo construirlo, cuántos centímetros, cuánta cantidad de... y sabe. Yo la verdad es que no. Yo no lo sé. Tal vez yo pueda saber desde otro lugar y otra profesión, pero esa no. Entonces yo ahí puedo ver la mano de Dios en él. Puedo ver la mano de Dios en tu trabajo, en tu situación de vida. Porque uno dice, no, pero a este le fue bien porque tiene más dinero. ¿Y pero quién te dijo a vos que la uña va a ser lo mismo que el pie? No, porque la uña va a tener este espacio, mirá, ese espacio. En cambio el pie va a ser más largo, más ancho, más gordito. No todos fuimos llamados para lo mismo, pero fuimos llamados. El tema es saber para qué fuimos llamados. Porque que fuimos llamados, todos fuimos llamados. Cristianos, no cristianos. Todo el mundo en la vida tiene un llamado, tiene una asignación. El tema es encontrar para qué. Porque para los que somos cristianos, hablar de Dios no es el para qué. Porque todos vamos a compartir lo que nos gusta. Digámosle, por ejemplo, al que escucha música cuarteto y vive en Córdoba. Vos le podés venir con cualquier música, pero su música que lo va a llenar y te la va a compartir sin que nadie le diga, este va a decir, escuchá este cuartetazo. Lo mismo a los que les gusta el folclore y que nacen en provincias que abunda el folclore en su provincia. Por ejemplo, hablando de música, ¿no? Todos te van a compartir lo que les emociona, lo que les apasiona. Y si vos tenés a Dios y Dios está haciendo un cambio en tu vida, lo vas a compartir. Vas a decir, yo pensaba de esta manera y ahora pienso de esta manera. Actuaba de esta manera, ahora actúo de esta manera. Porque es algo que empezamos a vivir
Y eso es Dios para nosotros. Eso es Dios. Hola Andrea, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Eso es Dios para nosotros. Tenemos un propósito y ese propósito lo vamos a compartir. Perdón, ese Dios que está en nuestras vidas lo vamos a compartir. Y con nuestro propósito vamos a saber hacer las cosas. El tema es, ¿Dios está en ese propósito? ¿Dios está en esa asignación? La Biblia en un momento dice, démosle toda la gloria a Él porque Él es merecedor de la gloria. Ok, fantástico. Pero la gloria viene hacia vos. ¿Cuándo? Cuando vos haces bien tu trabajo. Eso es gloria. Esa es la gloria. Por ejemplo, cuando un artista, sigamos con los artistas, lo aplaude. Bien, porque me gusta la canción, la canté junto con él, me siento identificado con esa canción, lo aplaudo. Eso es gloria. Es un reconocimiento. Bueno, la Biblia cuando menciona gloria sea Él, es porque yo tengo esa gloria. Ahora, ¿yo se la doy a Dios? ¿Se entiende lo que digo? Porque si yo me quedo con esa gloria y ese aplauso y no se lo doy a Dios, es como si Dios no va a ocupar nunca un lugar en mi vida. Porque siempre voy a ser yo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la vida, en total, no es un accidente. Ese es el primer título de este capítulo. Mi vida, la vida, no es un accidente. Yo no nací porque sí. O sea, es una realidad. Hay personas que fueron o comenzaron su vida en un intento de aborto. Y sin embargo, un día se encontraron con Dios. Y Dios fue el padre y la madre que ellos en lo natural nunca lo tuvieron. Una persona nació ciega. Podemos ver a Nahuel Penisi. Sin embargo, él se dio mañas para poder tocar una guitarra de una manera. Se dio mañas para poder cantar. Así podemos enumerar un montón de situaciones de vida. Que uno dice, no, pero esta persona, como diría Arjona, si no hubiese nacido esta persona, tal vez no existiría una canción, dice Arjona. Esto es una realidad. Si Dios no estuvo en el querer de que vos nazca, no hubiese sido algo de bendición para los demás. Eres una bendición desde que comienza tu día hasta que termina tu día, mientras duermes incluso. Somos una bendición. Entonces, Dios da la vida siempre con una intención. Siempre con una intención. Vamos a leer un poquito de lo que dice acá. Nada comienza en nosotros por casualidad. La Biblia enseña que la vida no surge del azar ni de una improvisación divina, sino de una decisión eterna de Dios antes de que respiráramos por primera vez. Porque ya estábamos en su pensamiento. ¡Wow! ¡Wow! Terrible. Dice en Jeremías 1:5, por ejemplo, de la Nueva Traducción Viviente. Antes de haberte formado en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te aparté, te separé. Vos decís, ¿de qué me separó Dios? ¿Sabes de qué se separó? De que un Jesús que resucitó un día, pero antes murió. Y a través de ese sacrificio, vos no tenés lo mismo que tenía la gente antes de que Él muera. Si eso no es una bendición y no es que Dios te haya apartado, wow, no sé qué decirte. O sea, la Biblia dice que Jesús murió por nuestras iniquidades, no nuestros pecados. ¿Sí? Pecado, te lo simplifico, es un error. Por ejemplo, vamos a leer. La vida no es un accidente. Y yo leo, la vida no es un incidente. Eso es un error de lectura. Es un pecado. ¿Qué significa iniquidad? La palabra iniquidad es que ni siquiera lo podría leer. Porque no puedo verlo directamente. No es que me equivoco, sino que no puedo verlo. Eso éramos nosotros antes de Jesús
resucitar. Cuando Él pagó un precio, te apartó. Te apartó de todo ese mal. Hoy podés ver. Sigamos. Este texto nos revela una verdad profunda, pero sencilla. Dios primero conoce, luego forma y finalmente asigna. La vida es el primer regalo, pero no es el único. Junto con la vida, Dios entrega un propósito. Que de eso es lo que estábamos hablando. Hola Daniel Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, no es lo único que tenemos la vida. No es lo único que tenemos el respirar, el caminar, el decir. Hay algo más que es un propósito. Y vamos a seguir leyendo. Oh, me fui. Saben que yo me llevo mal con las notebooks. Bueno, muchas personas viven creyendo que la vida es simplemente existir, sobrevivir, trabajar, formar una familia y morir. Pero bíblicamente la vida es mucho más que eso, es una oportunidad dada por Dios para cumplir algo que Él pensó desde la eternidad. Entonces, no se trata de yo nací, no sé, por alguna situación aprendí a hacer esta actividad, este oficio, este trabajo, sino que, como decía acá, Él algo pensó en la eternidad. Hablar de Dios es algo que lo hacemos porque nos dijeron, en algunos casos hay cristianos que hablan de Dios porque los mandan a hablar de Dios. Le dicen, vamos todos a evangelizar, y van y hablan de Dios. Y después está el otro que le dice, vamos a evangelizar, pero cuando empieza a hablar, dice, no, vos sabés que yo tenía este problema y ya es un apasionamiento su charla. Bueno, de eso no se trata la eternidad. De que vos dejes un legado en tus hijos, no se trata de la eternidad. Que vos digas, hago bien mi trabajo y me aplauden por lo bien que trabajo, eso no es eternidad. ¿Sabes cuál es la eternidad? Aunque parezca chiquito, estar en su presencia. Uno dice, pero que cuando voy a la iglesia y siento algo, me emociono por algo, eso es sentir su presencia, o cuando estoy en casa y oro, y eso, ¿sabes qué? Eso es lo eterno. La Biblia dice que en algún momento vamos a ir a estar con el Padre y no vamos a ir a estar. No vamos a ir a trabajar, no vas a hacer tu oficio, no vas a ser el papá o el esposo o el hijo que hoy sos. Vas a ser su adorador. Te puede parecer poquito o mucho, pero vos fuiste creado como su hijo. A través de Jesús nos convertimos en hijos. O sea, hay una eternidad ahí. Lo que quieras, yo voy a estar con vos. Lo que sueñes, yo tengo mayores planes que vos. O sea, soñá. Como decimos acá en la Argentina, mandate. Mandate, algo vas a lograr. Pero cuando te des cuenta que estás logrando algo y vas de la mano de Dios, te vas a dar cuenta que Dios tiene un plan mayor. El propósito procede a la acción. Perdón, ¿ves? Ahí sería un pecado. Precede, no procede. Precede a la acción. El propósito precede a la acción. Uno de los grandes errores del ser humano es vivir sin preguntarse ¿para qué? Cuando no entendemos el propósito, terminamos viviendo de cualquier manera. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo podría decirte, ojalá tuviese la oportunidad de decirte, tu propósito es tal. Pero separemos. Tu profesión no es tu propósito. Tu apasionamiento, yo por ejemplo soy de River. Mi apasionamiento no es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Ahí hablamos de relación.
Pero antes vamos a ir. En Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Volvemos. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó, o sea, nos diseñó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, la Biblia cuenta sobre Adán. Pero cuando Jesús resucita, hay algo nuevo en nosotros. Yo no soy Adán. Yo soy hijo de Dios. Adán era creación. A fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Que Él preparó. A ver, ¿yo me tengo que esforzar por hacer algo que Dios ya hizo? No. Sigamos. Observar el orden del texto. Dios nos crea, Dios nos forma en Cristo, Dios prepara obras de antemano, nosotros caminamos en ella. 1. Dios nos crea. 2. Dios nos forma en Cristo. Nos crea y nos forma. Dios prepara obras de antemano. Es como decirte, Dios hace la idea. En Jesús nos forma, nos hace personita. Y esta personita camina sobre un asfalto, una ruta. Eso es que preparó la obra de antemano. Y nosotros caminamos en ella, es el cuarto punto. Entonces yo no solamente fui creado y formado, sino que ahora disfruto de lo que Dios preparó de antemano. Yo no lo planifiqué. Yo no soy merecedor, diría uno. Pero según Dios, sí, sos merecedor. Porque Él te lo preparó, me lo preparó. El propósito no se improvisa, se descubre y solo puede descubrirse cuando caminamos con Dios. Dentro del propósito, vamos a seguir, dentro del propósito hay una asignación. Esto me encanta, esta parte me encanta. El propósito es general, pero la asignación es personal. Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Vamos a poner un ejemplo. Albañil. Viene un arquitecto, viene un maestro mayor de obra y luego vienen los albañiles. Un propósito en común. Digamos, 10 albañiles. Tenemos 10 albañiles. ¿Cuál es el propósito de Juancito? Albañil. ¿Cuál es el propósito de Pedrito? Albañil. ¿Cuál es el propósito de José? Albañil. Pero, ¿a qué se dedica Juan dentro de la obra? Y él se dedica a la parte de las paredes. ¿Y Pedrito a qué se dedica? Él se dedica a la parte del techo. ¿Y José a qué se dedica? A la parte del piso. ¿Ves? ¿Todos tienen el mismo propósito? No todos tienen la misma asignación. Todos fuimos creados para glorificar a Dios, pero no todos lo haremos de la misma manera. Terminaba. Continuamos. A Moisés Dios le dio la vía, un propósito, y dentro de ese propósito una asignación. ¿Cuál era? Libertar a Israel. Por ejemplo, a David le dio la vida, un propósito y una asignación distinta. Gobernar y pastorear al pueblo. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque yo lo he elegido para que lleve mi nombre a los gentiles. Esto le dijo por Pablo. A ver,
Como dice acá en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque yo lo he elegido. Una asignación es para qué te eligió Dios. Entonces no podemos decir que mi trabajo en la vida diaria es inútil. No trabajes por dinero. Trabajá porque es tu propósito. ¿Dios a qué te mandó? Investígalo. Descubrilo en su presencia. Descubrilo. Que te diga Dios cuál es esa asignación. Si Dios te dice cuál es la asignación, va a tomar otro rumbo tu propósito. Entonces yo empiezo a caminar con un enfoque. Si hoy me pagan, digamos, a dinero argentino, me pagan 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo que sea. Yo no trabajo por ese dinero. Porque si mañana me echan de ese lugar, yo sigo teniendo un propósito, sigo teniendo una asignación. Y Dios bendecirá. Les voy a decir algo que va a sonar muy fuerte. Pero para Dios, si no estás en tu propósito y no estás en tu asignación, sos un vago, un desempleado. Suena fuerte, pero es así. Porque Dios no te llamó a otra cosa. Vos trabajás porque necesitas el dinero. Pero Dios a vos te dio la vida porque tiene un propósito y una asignación para algo. Cuando vos te destinás a que lo que haces es lo que hacen todos, solo vas a dar vueltas, como el perro. Pero cuando vos tenés una asignación, Dios cada día te va a hacer ver un poquito más de esa asignación. Un poquito más. Vos no veas a la gente de Dios, porque Dios, hay que hablar de Dios. Dios necesita necesita más like. Necesita más like, así, deditos. Necesita más corazoncitos. No, Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita que congreguen más en las iglesias. No necesita que se expanda la iglesia. Yo y vos necesitamos a Dios. Y cuando yo encuentro a Dios, tengo ganas de hablarle a otros de Dios. ¿Qué tengo para decirles a las personas de Dios? ¿Sabes qué? Teólogos hay para hacer dulce de leche. Gente que sabe de la Biblia hay para hacer dulce de leche. Hay así, lo metemos acá y lo mezclamos y lo sacamos y hay un montón de personas que hablan muy bien de la Biblia. Gente que conoce mucho sobre la Biblia dentro de los judíos, dentro de aquel tiempo, sabe de las fechas, si realmente cantó un gallo cuando Pedro lo negó, si era un gallo de ave, si era un tipo que estaba en la seguridad, si era un tipo que anunciaba algo. Sí, está bien, fantástico, pudo haber sido un gallo o no, pero de hecho tenemos no me quiero ir por la rama, pero de hecho tenemos los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que uno te dice que lo negó 3 veces, el otro te dice que lo negó 2 veces y el otro te dice que lo negó 1 vez. ¿A mí qué me importa cuántas veces lo negó? El tema es que lo negó, pero el tema es que él se arrepintió. Y se dio cuenta de que el maestro sabía lo que iba a pasar. Estaba adelantado. No me importa si fueron 3, 2 o 1 vez que lo negó. Me importa que hubo un Jesús que lo amó. Y dijo, sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre este lugar edificaré mi iglesia. O sea, existía un propósito en ese pescador. Ese pescador no era un simple pescador, era un empresario. El tipo dejó su empresa. Ese tipo no ganaba 2 mangos, como decimos en Argentina. Ese tipo ganaba mucho dinero. Mucho dinero. Imagínense que él proveía a otros. Imagínense que vinieron de otras empresitas a ayudarlo. Cuando él dice que se le rebalsaba todo, vinieron de otro lado. No era la gente que trabajaba con él. La gente que trabajaba con él no pudo más. Entonces, el propósito, la asignación, ¿es importante? ¡Wow! Que lo es. Sigamos. Pablo no solo fue salvo,
fue asignado. Dios no salva a personas para dejarlas sin dirección. O sea, es así realmente. La visión nace. Acá nos vamos a otro punto. La visión nace de la asignación. Te muestro. Vamos a graficarlo de una manera. Espero que se esté escuchando bien, Mauro. Espero que todo esté en orden. Por ahí, los sonidos, que a veces pueden fallar, dijo Tuzán. Nada, sigamos. Lo grafico de esta forma. Un propósito, un albañil. Un albañil, paradito ahí, ¿se escucha bien? Perfecto, Mauro, gracias. Un albañil, hay 10 albañiles, dijimos, por ejemplo. Hay 10 albañiles. De esos 10 albañiles, hay asignaciones. Uno está para el lado de la pared, el otro para el lado del techo, el otro para el lado del piso. En fin, hay diferentes asignaciones, mismo propósito. Pero ahora viene la visión. Vamos a hablar de esa visión. Porque ahora yo sé que trabajo de esto. Ahora yo sé en qué parte de ese trabajo me toca. Cuando una persona entiende su asignación, comienza a ver con claridad hacia dónde va. Eso es visión. Vuelvo a repetir. Cuando una persona entiende su asignación, comienza recién ahí a ver con claridad hacia dónde va. Eso es visión. La visión no es un sueño humano. Es una imagen espiritual del futuro que Dios quiere construir a través de una vida rendida. ¿Saben que aunque parezca loco? Ahí en la última palabrita está el todo. Una vida rendida, rendida. Una vida rendida, una persona rendida. Yo me hago de una imagen. Diseño en mi cabeza, a ver, vamos a tomar algo acá. Tengo el control remoto acá, por ejemplo. Yo me lo imagino el control remoto en mi cabeza. Va a tener, a ver, yo lo miro para no confundirme, ¿no? Va a tener, por ejemplo, 10 botones redonditos. Y me lo imagino. Va a tener así, 10 botoncitos redonditos. Y va a ser color blanco y va a tener color plateado. Listo, me lo imaginé. Ahora lo tengo que llevar a cabo. ¿Cuál es la materia prima que voy a necesitar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y ahí empiezo a investigar cómo hacerlo y bueno, nada. Empieza a resultar. Bueno, acá lo que hablábamos es esto. La visión no es un sueño humano, es una imagen espiritual del futuro que Dios quiere construir. Dijimos antes que Dios ya lo construyó. Pero yo no. Acá yo escribí que Dios quiere construirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere construir en una vida rendida. No porque Dios no lo construyó de antemano. Dios ya sabe lo que te va a pasar. Y vos decís, pero si ya sabes lo que me va a pasar, ¿por qué ¿por qué termino pasando estas situaciones de vida? ¿Sabes por qué terminás pasando eso? Porque Dios nunca toca tu elección. Vos sabés cuál es tu propósito, sabés cuál es tu asignación. Pero, ¿querés vivirlo? Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a hacer algo. Pero si hay una vida rendida, yo voy a ver, como recién decía, veía ese control remoto con 10 botoncitos redondos. Bueno, Él ya lo planificó. Él ya lo vio. Ahora yo me rindo y Dios me empieza a mostrar de a poquito. De a poquito empiezo a ver. Ah, es ahí, es ahí. Nuestro pastor Mauro decía que él visionaba algo, que él se imaginaba logrando algo, que iba a ver algo, que su deseo era algo. Tal vez ese era su deseo, o tal vez él está confesando lo que Dios le está mostrando. Eso lo sabrá él. Pero de eso se trata Dios. Yo sé que me dedico a tal cosa. Yo sé que dentro de eso que me dedico lo hago de tal forma. Me especifico en esta área. Pero ahora,
ese sueño que Dios me está mostrando, ese sueño que Dios diseñó, yo me rindo a Él, empiezo a rendirme más y más y más, y ahí es donde Dios me empieza a mostrar, es así, es por acá, con no gastes tiempo. Fíjense lo que estoy diciendo. A veces se nos arriman personas que nos distraen. A veces se arriman personas que nos hacen perder el tiempo. Y vos decís, pero no, todas las personas están porque necesitan de Dios. No. Hay personas que conocen su propósito, pero no conocen su asignación, mucho menos su visión. Y yo estoy enfocado en rendirme a Dios, en ir por eso que Dios me está mostrando. Me apasiono también de eso que Dios me está mostrando. Y viene una persona y me dice, no, pero vos, nacido en la Ferrere, flaco, no tenés auto, ¿a dónde querés viajar? Flaco, no tenés pasaporte, no tenés visa. Flaco, no tenés casa. ¿De dónde? Ese es el lado, digamos, fuerte. Pero después tenés los otros que están más cerquita y que pareciera que son más santos, más puros. Amén, hermano. Si Dios quiere, así será. Sí, Dios quiere. Porque yo me rindo. Dios me muestra. Basta. ¿Vendrán los profetas? Siempre, una vez hablábamos con el pastor Daniel Silva. Yo le compartía, los profetas no vienen a decirme lo que yo no sé. Los profetas no vienen a decirme lo que mi pastor no sabe de mí. Si yo tengo una buena relación con mi pastor sabe dónde quiero llegar yo. O por dónde estoy yendo. Entonces cuando viene un profeta y me habla, mi pastor sabe de qué me está hablando el profeta. Y yo sé de qué me está hablando. Pero si yo no tengo una vida rendida, no tengo una relación con Dios, viene y me dice, Dios te llevará a las naciones. Y yo le digo, amén, gloria a Dios, iré a las naciones. Pero Dios no me mandó a las naciones. Ese no es mi propósito, no es mi asignación, no es mi visión. Entonces, yo no voy a hablar mal del profeta, pero simplemente sé que no me está diciendo una palabra de parte de Dios. Dios te viene a repetir a través de los profetas. Dios siempre, ¿querés saber cómo un profeta habla? Escúchalo a Dios. Escuchá su palabra. Escuchá su palabra. Si algo no entendés, anda a tu pastor. Preguntale, pastor, entiendo esto, interpreto esto de este texto bíblico o de tal predicación que escuché. Yo lo entiendo así. ¿Qué te parece a vos? Por algo es tu pastor, es tu guía. Entonces, ese profeta no va a decirte algo de parte de Dios que Dios ya no te lo dijo de antemano. Sigamos. La falta de visión produce desorden. ¡Wow! ¿Querés ver una persona desordenada? Mirá una persona sin visión. ¿Querés ver una persona sin visión? Mirá una persona desordenada. Frustración, porque la falta de visión trae un desorden, una frustración, un estancamiento espiritual. Muchas personas dentro de la iglesia aman a Dios, pero viven confundidas porque nunca buscaron entender para qué fueron llamadas. ¡Wow! Mauro, esto está terrible, ¿no? En las iglesias, me atrevo a decirlo, vemos mucha gente con desórdenes, frustraciones y ese estancamiento. Y a veces nos preguntamos por qué. A veces nos preguntamos por qué pasa eso dentro de la iglesia si hace millones de años que están dentro de la iglesia.